El puente de mando del Valiant, el buque insignia de la Fuerza de Defensa de la Tierra, estaba en silencio. El almirante Jorge estaba sentado en su sillón de mando, leyendo informes de las colonias exteriores. Era una mañana de martes normal en el espacio. Su equipo trabajaba en sus puestos, revisando los sensores y monitorizando las comunicaciones. Todo transcurría con normalidad. La humanidad formaba parte de la comunidad galáctica desde hacía 12 años. La mayoría de las especies alienígenas seguían tratando a la Tierra como a sus hijos. Eran educados, pero nunca se tomaron en serio a los humanos. Los grandes imperios habían existido durante miles de años. Contaban con mejor tecnología, flotas más grandes y tradiciones ancestrales. ERS era simplemente la nueva integrante que intentaba encajar. La teniente Kate Sullivan trabajaba en la estación de comunicaciones. Era joven, pero muy buena en su trabajo. Sus manos se movían rápidamente sobre los controles mientras se abría paso entre el tráfico habitual. Solicitudes de suministros desde Marte, actualizaciones meteorológicas de las estaciones de Júpiter, nada fuera de lo común. Entonces todas las pantallas de su consola se pusieron rojas. «Almirante», dijo Kate con voz aguda. «Tenemos una transmisión de emergencia en camino. Nivel de prioridad alfa. Está anulando todas las demás señales». Jorge se enderezó. La prioridad alfa significaba que alguien estaba muriendo o a punto de morir. En sus 12 años de servicio, solo lo había visto usar 2 veces antes. «Ponlo en la pantalla principal», ordenó. La pantalla parpadeó. Se eliminó la estática. Y entonces todos los que estaban en el puente dejaron de respirar. El rostro que aparecía en la pantalla pertenecía a la reina lucera del Imperio Beleriin. Jorge la reconoció inmediatamente. Todos lo hicieron. Los valoranos fueron una de las grandes potencias de la galaxia. Su imperio se extendía a lo largo de 50 sistemas estelares. Habían gobernado su rincón del espacio durante más de 3.000 años. Cuando la Tierra estableció el primer contacto con ellos, los diplomáticos Beleriin se mostraron respetuosos pero distantes. Como los adultos que tienen paciencia con un niño que quiere sentarse en la mesa de los adultos. Pero la reina que aparecía ahora en la pantalla no se parecía en nada a la orgullosa gobernante de aquellos primeros encuentros. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Sus ojos dorados estaban muy abiertos por el miedo. Detrás de ella, Jorge podía ver el caos. Los soldados pasaron corriendo. Sonaron las alarmas. Algo iba muy mal. «Habitantes de la Tierra», comenzó la reina Lera. Su voz temblaba. «Mi nombre es Lara. Soy la reina del Imperio Valoran, y les imploro su ayuda». Los miembros del equipo de puente intercambiaron miradas de sorpresa. Una superpotencia galáctica pedía ayuda a la Tierra. Hace 6 meses, un enemigo apareció en nuestras fronteras. Lizara continuó. «Los llamamos el enjambre Krell. No son como otras especies. No negocian. No quieren territorio ni recursos de la manera habitual. Lo consumen todo. Mundos, barcos, personas, todo». La pantalla cambió para mostrar imágenes de video. Jorge sintió que se le revolvía el estómago. Los Krell eran criaturas biológicas enormes que se movían por el espacio como una plaga de insectos. Cada una tenía el tamaño de una ciudad. No tenían barcos en el sentido tradicional. Eran los barcos, orgánicos, vivos y hambrientos. Las imágenes mostraban un mundo de Valoran. Hermosas ciudades cubrían su superficie. Entonces llegaron los Krell. En cuestión de horas, las ciudades habían desaparecido. En cuestión de días, el planeta entero quedó despojado de todo. No quedó nada más que roca muerta. «Han destruido la mitad de nuestro imperio», dijo Lara con la voz quebrada. 25 sistemas estelares, miles de millones de personas. Nuestras flotas luchan contra ellos y mueren. Les hemos lanzado todo lo que tenemos, y no es suficiente. La cámara se alejó para mostrar a la reina de pie en el puente de mando de su buque insignia. A su alrededor,
Los soldados de Valoran permanecían en sus puestos. Pero Jorge podía ver el agotamiento en sus rostros, la derrota en sus ojos. Ya no eran guerreros. Eran supervivientes que apenas se aferraban a la vida. Enviamos mensajes a todos, continuó Lara. Cada alianza, cada socio de tratado, cada especie a la que alguna vez hemos ayudado. La Confederación Teaxiana cerró sus fronteras y no responderá a nuestras llamadas. El colectivo Centuri retiró a sus embajadores. El gremio de comerciantes suspendió todo comercio con nuestro territorio. Todo el mundo tiene miedo. Todos nos rechazaron. Miró directamente a la cámara. Directamente en Jorge, en la tierra. Eres nuestra última esperanza, dijo. No tenemos nada que ofrecerle. Ninguna tecnología que no tengas ya. Sin acuerdos comerciales, no hay ventaja política. Solo podemos ofrecer nuestra gratitud y nuestra amistad. Por favor, te lo ruego. Ayúdanos. Ayuda a mi pueblo. La transmisión finalizó. El puente estaba en silencio. Jorge se quedó mirando la pantalla en blanco durante un largo rato. Su mente repasaba a toda velocidad las implicaciones. El enjambre Krell había destruido la mitad del Imperio Valoran. Los valoranos poseían tecnología militar siglos por delante de la Tierra. Tenían flotas que se contaban por miles. Y estaban perdiendo. Señor, dijo Kate en voz baja. ¿Qué hacemos? El comandante Greg Hayes se acercó a la silla de Jorge. Era el segundo al mando de Jorge y había sido su amigo durante 20 años. El enjambre de Krill, dijo Greg. Revisé la información que los servicios de inteligencia tienen sobre ellos. No es mucho. Aparecieron hace aproximadamente un año, procedentes del espacio profundo. Nadie sabe de dónde vienen. Hasta ahora han consumido 17 sistemas estelares. Todas las especies que han luchado contra ellas han perdido. Los Krell se adaptan rápidamente. Aprenden de cada batalla y nunca se detienen. ¿De qué tamaño es el enjambre?, preguntó Jorge. Las estimaciones actuales hablan de más de 500 de esas prótesis de cadera biológicas, quizás más. Se reproducen rápidamente. Algunos informes afirman que pueden crear nuevas naves a partir de la materia consumida en apenas unas semanas. Jorge hizo los cálculos mentalmente. La flota militar total de la Tierra contaba con aproximadamente 400 naves. La mayoría eran pequeñas patrulleras y buques de transporte. Contaban quizás con 50 naves de guerra reales contra 500 naves biológicas Krell que ya habían destruido flotas mucho mayores que la de la Tierra. La decisión inteligente era obvia. No te metas. La Tierra aún era pequeña y vulnerable. No tenían ninguna obligación de ayudar a los valoranos. No existía ningún tratado que los vinculara. No había ningún interés estratégico en juego. Los propios valoranos nunca habían sido particularmente amigables con la humanidad. Jorge pensó en su hija, Emma. Ahora tenía 15 años y vivía con su madre en la Tierra. Se había perdido la mayor parte de su infancia debido a su servicio militar, pero siempre se había dicho a sí mismo que valía la pena, que estaba protegiendo su futuro, protegiendo el lugar de la humanidad en la galaxia. ¿Qué clase de futuro sería si todos supieran que, mientras la gente moría, la Tierra miraba hacia otro lado? Reflexionó sobre la historia de la humanidad. Todas las guerras, las luchas y las tragedias, pero también todos los momentos en que la gente eligió ayudar a los demás incluso cuando les costó muy caro. Los voluntarios que corrieron hacia los edificios en llamas. Los soldados que se lanzaron sobre las granadas para salvar a sus amigos. La gente común que escondió a refugiados en sus casas cuando los gobiernos exigieron que los entregaran. La humanidad siempre ha demostrado su mejor faceta ayudando a los demás. No porque fuera inteligente, rentable o seguro, sino porque era lo correcto. Jorge se puso de pie. Teniente Sullivan, abra un canal de comunicación con el comando terrestre. Prioridad Alfa. Comandante Hayes, consígame las proyecciones de bajas y los informes de preparación de la flota. Quiero saber exactamente qué tenemos disponible.
Greg lo miró fijamente. Jorge, no puedes estar hablando en serio. Esto es un suicidio. El enjambre Krell nos destruirá. Tal vez, dijo Jorge. Pero prefiero morir intentando salvar a la gente que vivir sabiendo que podría haber ayudado y elegí no hacerlo. El Senado jamás aprobará esto. No tenemos ningún interés estratégico en el espacio de Beleriand. Jorge sonrió. No era una sonrisa de felicidad. Entonces supongo que será mejor que presente un argumento muy convincente. Kate, ¿cuánto tiempo falta para que pueda hablar con el comando terrestre? El canal ya está abierto, señor. El almirante Fletcher está a la espera. El rostro del almirante Samuel Fletcher apareció en una pantalla más pequeña. Era el jefe militar de la Tierra y el superior directo de Jorge. Parecía cansado y preocupado. Jorge, vi la transmisión. Toda la galaxia lo vio. Todas las cadenas de noticias lo están repitiendo sin cesar. ¿Qué estás pensando? Creo que debemos ayudarlos, señor. Fletcher suspiró. Me temía que dirías eso. ¿Te das cuenta de que esto podría ser el fin de los ejércitos de la Tierra? Si comprometemos nuestras fuerzas y perdemos, dejaremos la Tierra indefensa. Si no ayudamos, le estaremos diciendo a la galaxia que la humanidad solo ayuda cuando le conviene. Que somos tan egoístas y calculadores como todos los demás. ¿Esa es la persona que queremos ser? Hubo una larga pausa. Jorge podía ver a Fletcher pensando, sopesando opciones, considerando las consecuencias. Lo llevaré ante el presidente y el Senado. Finalmente, Fletcher dijo, pero Jorge, incluso si lo aprueban, debes entender lo que estás pidiendo. Probablemente la mayoría de nuestra gente morirá. Los valoranos están perdiendo, con una tecnología y un número muy superiores a los nuestros. Lo sé, señor, pero alguien tiene que intentarlo. Alguien tiene que demostrarle a la galaxia que todavía hay gente dispuesta a luchar por lo que es justo. Fletcher asintió lentamente. Dame 6 horas. Convocaré una sesión de emergencia. Y Jorge, asegúrate de que tu equipo sepa para qué se están ofreciendo como voluntarios. Esto no puede ser una orden. Cada persona que asiste debe elegirlo. La pantalla se oscureció. Jorge se giró para encarar a su equipo de construcción del puente. Todos lo estaban mirando. Kate en comunicaciones. Greg en táctica. Paul Carter en el puesto de armas. El teniente comandante Blake Turner en ciencias. Los otros 30 miembros de la tripulación permanecen en sus puestos. Buena gente que confiaba en él para que los guiara. Ustedes escucharon la conversación, dijo Jorge. No puedo ordenar a nadie que haga esto. Si el comando terrestre lo aprueba, nos adentraremos en una batalla que probablemente perderemos. Cualquier persona que desee abandonar este barco tiene 6 horas para solicitarlo. Sin vergüenza, sin juicios. Esto no tiene que ver con el deber. Se trata de elección. Hizo una pausa y miró a los ojos a cada miembro de la tripulación. Pero me voy. Los valoranos pidieron ayuda, y no se la negaré. Si tan solo otro barco se une a mí, haremos el viaje. Demostraremos al enjambre Krell y a todos los demás que nos observan que la humanidad representa algo. Que no abandonemos a las personas simplemente porque ayudarlas sea difícil. Kate Sullivan fue la primera en hablar. Me quedo. Señor, alguien tiene que encargarse de las comunicaciones. El mensaje se difundió por todos los canales. La Tierra emitió una alerta de emergencia en todas las frecuencias desde las estaciones militares en órbita terrestre hasta las colonias mineras en el cinturón de asteroides. Desde los equipos de terraformación en Marte hasta las bases de investigación cerca de Júpiter, todos escucharon la misma transmisión. Este es el almirante Jorge de la Fuerza de Defensa de la Tierra. El Imperio Valoran ha solicitado nuestra ayuda contra el enjambre Krell. El Comando Terrestre ha autorizado una misión de socorro. Necesitamos voluntarios. Cualquier barco que pueda luchar. Cualquier tripulación dispuesta a ir. Esto será peligroso. Muchos de nosotros probablemente no volveremos a casa, pero alguien tiene que dar la cara.
Alguien tiene que ayudar. Preséntese en el punto de reunión Delta 7 dentro de las 48 horas si desea unirse a la flota. En Marte, el capitán Ryan Cooper estaba cenando con su esposa cuando llegó el mensaje. Estaba de permiso disfrutando de 2 semanas de paz tras 6 meses patrullando las colonias exteriores. Su esposa Jennifer vio cómo cambiaba su rostro mientras escuchaba. «Te vas, ¿verdad?», dijo en voz baja. Ryan la miró. Llevaban casados 8 años. Ella lo conocía mejor que nadie. «Tengo que hacerlo. El Defender es uno de nuestros mejores cruceros pesados. Necesitarán todos los barcos que puedan conseguir». Jennifer extendió la mano por encima de la mesa y le tomó la mano. «Lo sé. Solo prométeme que volverás». «Prometo que lo intentaré». En el sector del transporte civil, Lisa Green estaba revisando los manifiestos de carga cuando recibió la llamada. Era capitana de una corbeta mercante que transportaba suministros entre la Tierra y las colonias exteriores. Era un trabajo aburrido, pero estaba bien pagado. Ella no tenía formación militar ni razón para ir a la guerra. Su marido, Danny, entró en la cabina. «¿Escuchaste la transmisión?» «Sí», dijo Lisa. «Una locura, ¿verdad? Enfrentarse a algo que destruyó la mitad del Imperio Valoran». Danny se sentó en el asiento del copiloto. «Deberíamos irnos». Lisa lo miró fijamente. «¿Qué?» «Danny, nosotros transportamos carga. No somos soldados, pero tenemos un barco y armas, más o menos. Esos láseres de minería que instalamos el año pasado podrían modificarse. Los Valerín necesitan ayuda. Todo el mundo necesita ayuda. No podemos quedarnos aquí sentados sin hacer nada». Lisa lo pensó. Tuvieron una buena vida. Seguro y cómodo. Ir a luchar contra el enjambre Krell probablemente les costaría la vida. Pero Danny tenía razón. ¿Cómo podrían vivir consigo mismos si no hacían nada mientras la gente moría? «De acuerdo», dijo, «hagamos algo increíblemente estúpido. Pero primero vamos a contratar más seguros». Conversaciones similares tuvieron lugar en todo el espacio humano. Buques civiles, transporte corporativo, buques mineros, buques de investigación, incluso algunos yates de lujo cuyos propietarios decidieron que la comodidad no significaba nada si uno sentía demasiada vergüenza como para mirarse al espejo. En 24 horas, las naves comenzaron a llegar al punto de encuentro Delta 7. Jorge observó desde el puente del Valiant cómo más y más naves salían del hiperespacio. Destructores y fragatas militares, cargueros con armas improvisadas, buques mineros que parecían a punto de desmoronarse pero que seguían llegando de todos modos. El recuento actual es de 187 barcos. Kate Sullivan informó que siguen llegando más. Greg Hayes consultó la lista de la flota. «Señor, muchos de estos son buques civiles. No tienen armadura, ni armas reales, ni entrenamiento para situaciones de combate. Van a ser masacrados». «Lo sé», dijo Jorge en voz baja. «Pero vinieron de todos modos. Eso cuenta». A las 48 horas, la flota había crecido hasta alcanzar los 347 barcos. No era una fuerza impresionante según los estándares galácticos. La mayoría de los vasos eran pequeños. Muchos eran ancianos. Sus armas estaban obsoletas. Sus escudos eran débiles. Pero cada barco representaba a personas que habían elegido ayudar a desconocidos a los que nunca habían visto. Jorge se situó en el puente y abrió un canal para toda la flota. Su rostro apareció en las pantallas de cientos de barcos. Miles de personas interrumpieron lo que estaban haciendo para escuchar. «Soy el almirante Jorge», comenzó diciendo. «Gracias por venir. Lo que estamos a punto de hacer es probablemente lo más peligroso que cualquiera de nosotros intentará jamás. El enjambre Krell ha destruido flotas mucho mayores que la nuestra. Han consumido mundos y matado a miles de millones. Desde cualquier punto de vista lógico, ni siquiera deberíamos intentarlo». Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. «Pero no estamos aquí porque sea lógico.
Estamos aquí porque los Valerín pidieron ayuda y todos los demás dijeron que no. Estamos aquí porque alguien tiene que dar un paso al frente. Alguien tiene que demostrarle a la galaxia que la compasión y el coraje aún importan. Que todavía hay gente dispuesta a arriesgarlo todo por los demás. Bajo la luz de la esperanza, Dani apretó la mano de Lisa mientras observaban a Jorge hablar. Hoy representamos a toda la humanidad. Jorge continuó. No solo la Tierra, sino la idea de la Tierra. La idea de que ayudamos a la gente simplemente porque es lo correcto. No por lucro, territorio o rédito político, sino porque cuando alguien se está ahogando, le echas una cuerda. No calculas el coste. No se mide el riesgo. Tú solo ayudas. En el crucero militar Defender, Ryan Cooper sintió que el pecho se le hinchaba de orgullo. Para eso se había unido al ejército, no para luchar en guerras, sino para proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas. La galaxia recordará este día, dijo Jorge. Recordarán que cuando los antiguos imperios dieron la espalda, la humanidad respondió a la llamada. No porque seamos más fuertes, más inteligentes o estemos mejor armados, sino porque nos negamos a dejar que el miedo dicte nuestras decisiones. Elegimos la esperanza. Elegimos la valentía. Elegimos luchar. Respiró hondo. No te mentiré. Muchos de nosotros no sobreviviremos. El enjambre Krell es poderoso e implacable. Pero incluso si perdemos, incluso si todos los barcos aquí son destruidos, habremos hecho algo importante. Habremos demostrado al universo que todavía hay gente dispuesta a sacrificarse por los demás. Y ese ejemplo podría inspirar a otros a ser valientes, a ser amables, a ser mejores. En una pequeña patrullera llamada Wandere, un joven piloto llamado Chris Baker se secó las lágrimas de los ojos. Se había ofrecido voluntario porque su hermana había estado en una nave colonial que los Krell destruyeron hacía 3 meses. Nadie les había ayudado. Nadie lo había intentado siquiera. Pero la Tierra lo estaba intentando ahora. Y tal vez eso marcaría la diferencia. Todas las naves, prepárense para el salto al espacio Valoran, ordenó Jorge. Manténganse en formación. Cuídense unos a otros y recuerden por qué estamos aquí. Luchamos por personas que nunca hemos conocido. Luchamos por la idea de que los fuertes deben proteger a los débiles. Luchamos porque es lo correcto. 347 naves activaron sus motores de salto. El espacio mismo parecía doblarse y retorcerse cuando la flota entró en el hiperespacio. Fue la mayor fuerza que la Tierra jamás había enviado más allá de sus fronteras. Y se iba a enfrentar a un enemigo que había aplastado civilizaciones milenarias. En la Tierra, miles de millones de personas vieron los noticieros. Las familias se congregaron alrededor de las pantallas para ver partir la flota. Los padres abrazaron a sus hijos y les explicaron lo que estaba sucediendo, que sus hermanos, hermanas, padres y amigos iban a ayudar a gente que estaba muy lejos, que eso era lo que se suponía que debía hacer la humanidad. El presidente Alan Martínez permanecía de pie en la sala de crisis de la Casa Blanca, observando cómo la flota desaparecía en el hiperespacio. Sus asesores lo rodeaban, muchos con semblante preocupado. Señor presidente, dijo uno de ellos, si esto sale mal, habremos perdido la mayor parte de nuestra fuerza militar. La Tierra será vulnerable. Martínez se giró para encararlo. Y si no hubiéramos hecho nada, habríamos perdido algo más importante. Habríamos perdido nuestra alma. Prefiero afrontar el peligro con honor que vivir a salvo con vergüenza. En el sistema natal de Valoran, la reina Lera se encontraba en el puente de su nave insignia, la Amanecer Eterno. A su alrededor, lo que quedaba de la flota de Valerín intentó desesperadamente mantener la línea. 50 naves contra una fuerza Krell que parecía interminable. Estaban perdiendo. Todo el mundo lo sabía. Era solo cuestión de tiempo antes de que el enjambre rompiera la barrera y alcanzara el mundo de origen que se encontraba debajo. Su principal asesor se acercó. Sus rasgos cristalinos reflejaban agotamiento. Majestad, deberíamos evacuar el planeta.
Carguemos a tantas personas como podamos en los transportes y huyamos. Quizás podamos reconstruir en otro lugar. Lera negó con la cabeza. Esta es nuestra casa. Nuestra gente ha vivido aquí durante 3.000 años. No lo abandonamos. Pero los Krell estarán aquí en cuestión de días. No podemos detenerlos. Lo sé, pero lucharemos hasta el final. Les demostraremos que los valoranos no se rinden. Sonó una alarma. El agente de sensores dio la voz de alarma. Su Majestad ha detectado múltiples firmas de hiperespacio. Gran flota en camino. Lizara sintió que se le encogía el corazón. Más Krell. Ya no podían soportarlo más. Sus escudos ya estaban fallando. Se les estaba acabando la munición. Si los Krell trajeran refuerzos, todo habría terminado en cuestión de horas. Identifiquen la flota, ordenó. El oficial de sensores trabajaba frenéticamente en su consola. Entonces alzó la vista, con expresión de confusión. Majestad, no son Krell. Las firmas coinciden con las de las naves terrestres. Son los humanos. Lizara se aferró al borde de su silla de mando. ¿Cuántos barcos? Contando 347 embarcaciones. Majestad. Mixto militar y civil. Nos están aclamando. Hazlos pasar. El rostro del almirante Jorge apareció en la pantalla principal. Parecía cansado pero decidido. Detrás de él, Lara podía ver a su tripulación trabajando en sus puestos. Reina Lara, dijo Jorge. Disculpen la tardanza. Llegamos lo más rápido que pudimos. Lizara sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Almirante Jorge, usted vino. De verdad viniste. Dimos nuestra palabra, Majestad. Ahora, hablemos de tácticas. ¿Cuál es su situación actual? Desesperada, admitió Lizara. Nos quedan 50 barcos. Los Krell llevan atacando 3 días seguidos. Nuestros escudos están al 20%. Nuestras armas tienen poca munición. Perforarán nuestras líneas en 48 horas. Jorge asintió. Entonces tenemos 48 horas para darle la vuelta a esto. Comparte tus datos tácticos con nuestra flota. Coordinaremos la defensa. Los Krell están a punto de aprender que la humanidad no se rinde fácilmente. Lizara observó la pantalla táctica que mostraba la flota terrestre. 347 barcos, la mayoría pequeños, muchos de ellos apenas armados. Contra una fuerza Krell que había destruido la mitad de su imperio, no debería ser suficiente. Desde todo punto de vista lógico, no podría ser suficiente. Pero al observar el rostro decidido de Jorge mientras las naves humanas se formaban junto a la suya, Lucera sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. Almirante, dijo. Mi flota está lista para luchar junto a la suya. Juntos, haremos que los Krell paguen por cada vida que han arrebatado. Jorge sonrió. Juntos, Majestad, mostremos a estos monstruos lo que sucede cuando amenazan a la gente buena. Mostrémosles de lo que son capaces la Tierra y Valora cuando nos mantenemos unidos. La flota combinada se posicionó defensivamente alrededor del planeta natal de Valora. Naves humanas y alienígenas, una al lado de la otra. Especies diferentes, tecnologías diferentes, culturas diferentes, pero todas unidas por una simple idea, que hay cosas por las que vale la pena luchar. Que proteger a los inocentes importa más que la seguridad. Que el coraje y la compasión pueden cambiar el universo. El enjambre Krell se acercaba. Habían consumido 17 sistemas estelares. Habían destruido miles de millones de vidas. Habían aplastado a todas las fuerzas enviadas contra ellos. Pero nunca se habían enfrentado a la humanidad. Nunca se habían topado con una especie lo suficientemente loca como para lanzarse a una batalla sin esperanza. Simplemente porque era lo correcto, la galaxia estaba a punto de presenciar algo nunca antes visto. Y nada volvería a ser igual. La flota terrestre emergió del hiperespacio en el borde del sistema natal de Valora. Lo que vieron provocó náuseas incluso a los soldados más experimentados.
El sistema tenía 12 planetas. 3 de ellos habían sido mundos habitados por miles de millones de personas. Ahora, 2 de esos mundos estaban muertos. Parecían bolas grises de roca. Sin ciudades, sin luces, sin vida alguna. Los Krell los habían arrasado por completo. Dios mío, susurró Kate Sullivan desde su puesto. El almirante Jorge se obligó a apartar la vista de los mundos muertos. Llegaron demasiado tarde para salvar a esa gente, pero aún podían salvar a los supervivientes. Informe táctico, comandante Hayes. Greg Hayes trabajaba con rapidez en su consola, analizando los datos de los sensores. Estaba pálido. Señor, tenemos 87 grandes bioichas Krell en el sistema, además de cientos de formas de ataque más pequeñas. Actualmente se encuentran a 3 millones de kilómetros de la línea defensiva Valoran. Jorge estudió la pantalla táctica. La flota Valoran estaba agrupada alrededor de su planeta natal. Solo quedaban 50 naves y muchas de ellas presentaban daños. Sus escudos parpadeaban débilmente. Estaban librando su última batalla. Los Krell se están preparando para atacar, continuó Greg. Según su formación. Y con esos patrones de movimiento, llegarán a la línea Valerín en menos de una hora. Bien, dijo Jorge. Eso significa que aún no saben que estamos aquí. El factor sorpresa. Kate abrió un canal con la nave insignia de Valoran. El rostro de la reina Lera apareció en la pantalla. Tras ella, las alarmas resonaban en el puente del amanecer eterno. Su tripulación se apresuraba entre sus puestos, preparándose para el inminente asalto. Almirante Jorge, dijo Lysera. Su voz era firme, pero Jorge podía percibir el miedo que la envolvía. Gracias por venir. Sé que esto parece inútil. Majestad, no hemos venido aquí para verle morir. Vinimos a luchar. Comparta sus datos tácticos con nuestros ordenadores. Necesitamos saberlo todo sobre los Krell. Sus armas, sus escudos, sus debilidades. Lysara asintió a uno de sus oficiales. Los datos comenzaron a fluir hacia la flota terrestre. Jorge observaba cómo sus computadoras los analizaban. Los Krell eran criaturas biológicas, pero poseían capacidades que rivalizaban con cualquier nave de guerra mecánica. Poderosas armas de energía, armadura regenerativa y la capacidad de coordinarse como una mente colmena. Capitán Cooper, dijo Jorge, abriendo un canal con el defensor. Su escuadrón formará la punta de lanza. Atáquenlos con fuerza y rapidez. Necesitamos romper su formación antes de que alcancen a los valoranos. El rostro de Ryan Cooper apareció en una pantalla más pequeña. Entendido, almirante. Mis naves están listas. Naves civiles, continuó Jorge, abriendo el canal general. Manténganse a distancia y brinden apoyo. Interferencia electrónica con los datos de los sensores. No ataquen directamente a menos que sea absolutamente necesario. En la nave Opes Light, Lisa Green escuchaba las órdenes. Danny ya estaba trabajando en la estación de sensores, enviando datos a las naves militares. Los grandes son los organismos de mando, dijo Danny, señalando su pantalla. Observen cómo los más pequeños se agrupan a su alrededor. Si logramos eliminar a los más grandes, podríamos interrumpir su coordinación. Lisa abrió un canal. Almirante, aquí Luz de la Esperanza. Nuestros sensores civiles detectan patrones en la formación Krell. Transmitiendo datos. Jorge examinó la nueva información. Las naves civiles contaban con sensores más potentes que muchas naves militares, ya que los necesitaban para la navegación y la minería, y estaban detectando detalles que los sensores militares habían pasado por alto. Buen trabajo, Luz de la Esperanza. Todas las naves, ataquen primero a los organismos de mando. Concentrad el fuego. Elimínenlos uno por uno. El enjambre Krell comenzó a avanzar hacia la línea defensiva Valoran. No se apresuraron. No era necesario. Habían destruido todo lo demás que se interponía en su camino. Esto no sería diferente.
Pero entonces la flota terrestre activó sus motores y aceleró directamente hacia la formación Krell. Todas las naves, aquí Jorge, autorizados para atacar. Muéstrenles lo que sucede cuando amenazan a gente inocente. El defensor lideró el ataque. El capitán Cooper contaba con otros 3 cruceros pesados, formando una cuña que se dirigió hacia los Krell como una lanza. Tras ellos venían destructores y fragatas, más pequeñas, pero rápidas y letales. El Krell detectó las naves que se aproximaban y comenzó a girar. Pero las naves humanas eran más rápidas. Habían sido diseñadas para la velocidad y la maniobrabilidad. Los valoranos construían sus naves para que fueran fuertes y resistentes. Los humanos las construían para moverse. «Fuego», ordenó Cooper. Los cañones de riel del defensor abrieron fuego. Los proyectiles sólidos aceleraron a velocidades increíbles, cruzando la distancia en segundos. Impactaron con una fuerza devastadora contra la nave biológica Krell más cercana. La armadura de la criatura se resquebrajó. Un fluido azul se esparció por el espacio. «Objetivo alcanzado», informó el teniente Paul Carter desde la estación de armas, «pero aún está vivo y se mueve». «Entonces, atáquenlo de nuevo», dijo Cooper. Los otros cruceros sumaron su fuego. Los misiles surcaron el espacio. Las baterías láser trazaron líneas ardientes en el casco del Krell. La criatura se agitó e intentó regenerarse, pero el daño era demasiado grande. Finalmente, se estremeció y se quedó inmóvil. «Primera baja confirmada», dijo Carter. Dijo, avanzando hacia el siguiente objetivo. A través del campo de batalla, la flota terrestre se enfrentó al enjambre Krell. Era un caos. Las naves humanas esquivaban y se abrían paso entre los enormes biocascos. Las armas Krell respondieron al fuego, lanzando proyectiles orgánicos que se movían como misiles vivientes. El destructor Swift recibió 3 impactos en su costado de estribor. Sus escudos parpadearon y se apagaron. El siguiente impacto perforó el casco, liberando atmósfera. «El Swift está gravemente dañado», informó Kate. «Solicitan apoyo de emergencia». «Envíen los barcos de reparación», ordenó Jorge. «Y díganle a Swift que se repliegue a la segunda línea». Pero la capitana del destructor dañado tenía otros planes. La comandante Linda Chow era una veterana con 15 años de experiencia que había luchado contra piratas y contrabandistas en 3 sistemas estelares. Ella no tenía intención de huir. «Negativo, almirante». Se oyó la voz de Linda. «Aún podemos luchar». Redireccionando la energía hacia las armas delanteras. «Un último disparo. Eso es todo lo que necesito». Jorge quería ordenarle que se retirara. Pero él lo entendió. A veces había que confiar en que la gente tomara sus propias decisiones. «Haz que valga la pena. Rápido». El destructor avanzó cojeando, dejando tras de sí una estela de escombros y aire. Se alineó con una gran nave biológica Krell que tenía como objetivo la nave insignia Valoran. Linda esperó hasta que estuvieron cerca. Muy cerca. Estaban tan cerca que su tripulación podía ver los detalles del casco orgánico del Krell. «Fuego a todo», ordenó Linda. Las armas del Swift se dispararon todas a la vez. Cada misil, cada cañón de riel, cada arma de energía. La explosión fue masiva. Atravesó la armadura del Krell y penetró profundamente en su cuerpo. La criatura se convulsionó y luego explotó. La materia biológica se esfuma en un destello de fuego azul. El Swift quedó atrapado en la explosión. Sus escudos habían desaparecido. Su casco no pudo soportarlo. El destructor se hizo añicos, y sus fragmentos se dispersaron en el espacio. «Swift está destrozada», dijo Kate en voz baja. No hubo supervivientes. Jorge cerró los ojos un instante. Linda Chow había sido una buena oficial, una buena persona. Registrélo. Les rendiremos homenaje más adelante. Ahora mismo, seguimos luchando. La flota de Valoran se unió a la batalla. Los barcos de la reina Lysair avanzaron,
disparando con todas sus armas. Durante meses, se habían visto obligados a retirarse, a ver morir a su gente sin poder hacer nada. Ahora, con la flota terrestre a su lado, lucharon con renovada determinación. Para Valora, la voz de Lysara llegó a través de los canales de comunicación. Por nuestros aliados, por todos los caídos, el cañón principal del amanecer eterno disparó. Un rayo de energía pura que atravesó una nave biológica Krill como un cuchillo la carne. La criatura se partió por la mitad, y ambos pedazos quedaron a la deriva, inertes, en el espacio. En la luz de la esperanza, Dani vigilaba la batalla desde la seguridad de la segunda línea. Pero la seguridad era relativa. Un grupo de organismos Krell más pequeños se separó del enjambre principal y se dirigió hacia los barcos civiles. Lisa, tenemos una llamada entrante. Dani dijo que 6 de ellos. Son pequeños, pero están armados. Las manos de Lisa volaban sobre los controles. Todos los buques civiles. Esta es la luz de la esperanza. Tenemos formularios de ataque Krell en camino. Activa las armas que tengas. Necesitamos defendernos. El buque minero Rocky Point fue el primero en responder. Esperanzas ligeras. Esto es Rocky Point. Disponemos de láseres para minería. No son mucho, pero haremos lo que podamos. Los buques civiles formaron una rudimentaria línea defensiva. Láseres mineros, cañones de riel improvisados, incluso un remolcador de carga con sopletes de soldadura modificados para disparar a larga distancia. No era mucho, pero era algo. Las formas de ataque Krell se acercaron. Eran rápidas, zigzagueando entre las naves civiles y disparando proyectiles orgánicos. Uno de ellos impactó contra el transporte Mercy, atravesando su bodega de carga. Otro rozó la punta rocosa, dejando una marca en su casco. Pero los civiles contraatacaron. Lisa disparó el láser minero Luces de la Esperanza, barriéndolo sobre un organismo Krell. La armadura de la criatura comenzó a brillar y a derretirse. Dani manejaba el ordenador de puntería, enviando datos a las otras naves. Rocky Point, apunta al que está a tu izquierda. Transporte de la Misericordia. Concéntrate en el de las 3. Los buques civiles coordinaron sus disparos. Era un proceso tosco y descoordinado en comparación con la precisión militar, pero estaban aprendiendo. Adaptarse, trabajar juntos. Una a una, las formas de ataque Krell cayeron. El último se está desprendiendo, informó Dani. Se dirige de vuelta al enjambre principal. Lisa soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Bien. ¿Están todos bien? Se recibieron diversas confirmaciones. Algunos daños, algunas heridas, pero habían sobrevivido. De vuelta en el campo de batalla principal, el almirante Jorge observó la demostración táctica. La flota terrestre había destruido 15 grandes naves biológicas Krell y docenas de naves más pequeñas. Pero a cambio habían perdido 9 barcos. El Swift, el Frigate Dawn, el barco patrullero Wanderer y otros 6, cientos de muertos, y la batalla estaba lejos de haber terminado. Los Krell se están reagrupando, informó Greg Hayes. Están desarrollando un nuevo patrón de ataque. Han aprendido de nuestras tácticas. Jorge asintió. Ese era el problema con el Krell. Se adaptaron rápidamente. Lo que funcionó una vez no volverá a funcionar. Capitán Cooper, retroceda a la formación defensiva beta. Necesitamos proteger a los valoranos. Mientras decidimos cuál será nuestro próximo paso. Pero entonces Kate habló, con voz urgente. Almirante, los sensores detectan nuevas señales de hiperespacio. Múltiples contactos entrantes. Jorge sintió un vuelco en el estómago. Refuerzos de Cray. Negativo, señor. Las firmas son incorrectas. Son demasiado pequeños, demasiado rápidos. Comenzaron a aparecer naves en los confines del sistema. Docenas de ellos, luego cientos. Jorge miró incrédulo las lecturas de los sensores. Señor, dijo Kate, con voz llena de asombro. Esas son naves taxianas,
Centuris y del gremio mercante. Están todos aquí. En los canales de comunicación comenzaron a oírse voces. Especies que se habían negado a ayudar a los valoranos. Especies que habían cerrado sus fronteras y mirado hacia otro lado. Un comandante taxiano habló primero. Este es el comandante Vex de la Confederación Taxiana. Hemos estado observando. Vimos a la Tierra responder al llamado cuando nadie más lo hizo. Te vimos luchar cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado. Y nos avergonzamos. Deberíamos haber ayudado desde el principio. Estamos aquí ahora para corregir eso. A continuación, se oyó una voz Centuri. El colectivo Centuri se une a la defensa. No dejaremos que la humanidad luche sola. Más voces. Más especies. Todos dicen lo mismo. El ejemplo de la Tierra los había avergonzado y los había impulsado a actuar. La galaxia había visto a una pequeña especie joven arriesgarlo todo para ayudar a unos desconocidos, y ya no podían mirar hacia otro lado. El rostro de la reina Lara apareció en la pantalla de Jorge. Ahora lloraba abiertamente. Almirante. ¿Ve esto? Tu valentía les inspiró. Les mostraste lo que siempre debieron haber sido. Jorge sintió que algo oprimido en su pecho se aflojaba. Ya no estaban solos. Todos los barcos. Aquí Jorge. Bienvenidos a la lucha. Demostremos a los Krell lo que sucede cuando la galaxia se une. Los refuerzos se unieron a la batalla. Las naves taxianas con sus poderosos escudos. Los Centuri con sus armas avanzadas. El gremio de mercaderes con sus respectivos números. Junto con Ers y Valor, formaron una fuerza que finalmente igualó a los Krell. La situación estaba cambiando. La batalla llevaba 6 horas seguidas. La flota combinada de la Tierra, Valora y sus nuevos aliados había logrado hacer retroceder a los Krell de su mundo natal. Pero tuvo un coste terrible. El almirante Jorge estudió los informes de bajas en su pantalla. 23 naves terrestres destruidas, cientos de tripulantes muertos. Los valoranos habían perdido otra docena de naves. Incluso con los refuerzos de la Confederación Taxiana y otros, todos estaban exhaustos y con poca munición. Comandante Hayes. Jorge dijo, informe de situación. Greg parecía cansado. Todos lo hicieron. 6 horas de combate constante agotarían a cualquiera. La amenaza inmediata ha sido neutralizada, señor. Los Krell se han replegado para reagruparse, pero nuestros sensores de largo alcance están detectando algo peor. Colocó los datos en la pantalla principal. Jorge sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué estoy viendo?, preguntó, aunque ya sabía que la respuesta sería mala. Una firma hiperespacial masiva, dijo Greg. Las lecturas de energía sugieren que se trata del enjambre principal de los Krell. Según su tamaño, estimamos que hay al menos 300 naves biológicas, quizá más. Llegarán en aproximadamente 12 horas. El puente quedó en silencio. 300 barcos Krell. La flota contra la que acababan de luchar solo tenía 87 barcos, y aquella batalla casi la había destruido. Ni siquiera con los refuerzos podían con 300. La teniente Kate Sullivan habló en voz baja. Señor, no podemos ganar. Las probabilidades no cuadran. Jorge sabía que tenía razón. Todos los cálculos, todas las simulaciones tácticas arrojaron el mismo resultado. Los Krell los abrumarían con su superioridad numérica. En 12 horas, todo habría terminado. Podríamos evacuar, sugirió Greg. Carguen tantos bailarinas como sea posible en los transportes y a correr. Salvemos a quienes podamos, pensó Jorge. Fue la decisión inteligente, la decisión lógica, pero significó abandonar el planeta natal de Valoran. Significaba que se borrarían 3.000 años de historia y cultura. Miles de millones de personas que no podrían ser evacuadas morirían. No, dijo Jorge con firmeza. No vinimos a huir. Vinimos a ayudar. Si vamos a perder, perdemos luchando. Se puso de pie y caminó hacia la estación científica.
Comandante Blake Turner, necesito preguntarle algo. Los Krell son organismos biológicos, ¿correcto? Blake levantó la vista de su consola. Era el jefe científico del Valiant, un genio que había publicado artículos sobre xenobiología. Sí, señor. Son formas de vida basadas en silicio, muy diferentes de la vida basada en carbono como nosotros, pero siguen siendo biológicas, lo que significa que tienen vulnerabilidades. Cosas que no afectarían a las naves mecánicas, pero que podrían dañar a los seres vivos. Los ojos de Blake se abrieron de par en par al comprender lo que Jorge sugería. ¿Quiere desarrollar un arma biológica? Algo que ataque específicamente su biología. ¿Es posible? Blake reflexionó un momento. Tal vez. Pero necesitaríamos muestras de tejido Krell. Escaneos detallados de su estructura celular. E incluso así, solo tenemos 12 horas. Señor, no es suficiente tiempo. Entonces será mejor que trabajemos rápido. Contacte con todas las naves científicas de la flota. Con todos los biólogos, químico y médico. Quiero que todos trabajen en esto. Kate abrió un canal con la reina Lucera. La reina Valorana apareció en la pantalla. Parecía exhausta, pero decidida. Almirante Jorge, he visto las lecturas de los sensores. El enjambre principal se acerca. Lo sé, Majestad, pero tengo una idea. Su pueblo lleva meses luchando contra los Krell. ¿Tienen datos biológicos sobre ellos? ¿Muestras de tejido? ¿Análisis celulares? ¿Algo que podamos usar? Lisara asintió lentamente. Sí, capturamos varios organismos pequeños al principio de la guerra. Nuestros científicos los estudiaron exhaustivamente, pero nunca usamos los datos como armas. Nuestro código militar considera la guerra biológica deshonrosa. Jorge lo entendió. Los valoranos eran una especie antigua con tradiciones ancestrales. El honor lo era todo para ellos. Majestad, respeto sus tradiciones, pero su pueblo está a punto de morir. A veces hay que dejar de lado el honor para sobrevivir. Lucera guardó silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz era triste. Tiene razón, almirante. El honor no significa nada si no hay nadie. Quedamos para mantenerlo. Transmitiré nuestros datos de inmediato. Hagan lo que deban. Las siguientes 12 horas fueron una carrera contrarreloj. En el barco hospital reconvertido, el Mercy, la doctora Clare Patterson dirigía un equipo de investigadores. Era la mejor xenobióloga de la Tierra, con títulos de 3 universidades, pero nunca había trabajado en condiciones como estas. Los Krell tienen un metabolismo increíblemente eficiente, explicó Clare a su equipo. Convierten la materia consumida directamente en energía y biomasa. Eso es lo que los hace tan peligrosos. Pueden reproducirse y curarse muy rápidamente. Un joven investigador llamado Kevin levantó la mano. Pero si su metabolismo es tan eficiente, debe ser muy complejo. Muchas reacciones químicas ocurren a la vez. Exactamente, dijo Clare. Y los sistemas complejos tienen más puntos de fallo. Si podemos interrumpir una reacción química clave, podría tener un efecto dominó en todo su cuerpo. El equipo trabajó frenéticamente, analizando los datos de Valoran y realizando simulaciones. Científicos veleranos se unieron a ellos, compartiendo conocimientos de meses de estudio. Diferentes especies trabajando juntas, combinando su conocimiento para resolver un problema imposible. Del lado de Valoran, un científico llamado Kieran llevaba estudiando a los Krell más tiempo que nadie. Había visto cómo destruían su planeta natal. Muchos de sus amigos y familiares habían muerto. Ahora tenía la oportunidad de contraatacar. Doctora Patterson, dijo Kieran, mire esto. Los cúmulos neuronales de los Krell son vulnerables a ciertas frecuencias electromagnéticas. Si logramos generar un pulso lo suficientemente fuerte a la frecuencia adecuada, podríamos alterar su coordinación. Clare estudió los datos. Si a eso le sumamos un disruptor metabólico, podríamos tener algo. El pulso electromagnético los confunde,
mientras que el agente químico los debilita. No los matará directamente, pero podría equilibrar las probabilidades. El equipo de investigación sintetizó un compuesto basado en sus hallazgos. Era un proceso apresurado, imperfecto y sin probar, pero era todo lo que tenían. Mientras tanto, el capitán Ryan Cooper distribuyó la flota en una nueva formación defensiva. Cada nave estaba posicionada para maximizar su potencia de fuego. Las naves civiles habían sido retiradas al otro extremo del planeta, listas para evacuar a la población si todo salía mal. En la luz de esperanza, Lisa Green coordinó la flota civil. Si la defensa falla, rescatamos a la mayor cantidad de gente posible y huimos. Sin discusiones ni heroísmo. Salvamos a quienes podemos salvar. Danny trabajaba a su lado, preparando rutas de evacuación y calculando las coordenadas de salto. ¿Crees que el plan de Jorge funcionará? Lisa se encogió de hombros. No tengo ni idea, pero confío en él. Nos ha traído hasta aquí. A lo largo de la flota, soldados y tripulantes se preparaban para la batalla que se avecinaba. Revisaban sus armas. Rezaban. Pensaban en sus familias. Todos sabían que en pocas horas salvarían miles de millones de vidas o morirían en el intento. El almirante Jorge recibió el informe final del Dr. Patterson. Almirante, hemos sintetizado suficiente compuesto para cargar en misiles. Cada ojiva creará una nube de partículas que debería extenderse por la formación Krell. Combinado con un pulso electromagnético de nuestras antenas de comunicaciones, debería debilitarlos significativamente. ¿Debería?, preguntó Jorge. Clare sonrió con cansancio. Señor, esto es xenobiología teórica realizada en 12 horas. Debería, es lo mejor que puedo decirle. Entonces tendrá que ser suficiente. Buen trabajo, doctor. Ahora, esperemos que funcione. Funcionaba. El enjambre Krell emergió del hiperespacio puntualmente. 300 enormes bionaves aparecieron en el borde del sistema, bloqueando la visión de las estrellas. Avanzaron en una densa formación, confiados en su abrumadora superioridad numérica. En el puente del Valiant, todas las alarmas sonaban. La pantalla táctica mostraba más puntos rojos de los que Jorge jamás había visto. Todas las naves, aquí Jorge, mantengan sus posiciones. No disparen hasta que dé la orden. Solo tenemos una oportunidad. El capitán Cooper observaba desde el defender cómo se acercaban los Krell. Eran enormes, cada uno más grande que cualquier nave que la humanidad hubiera construido jamás. Y eran 300. Debería haber sido aterrador. Lo fue, pero Cooper reprimió el miedo. Su tripulación contaba con él. Armas listas, informó el teniente capitán Paul Carter. Cargadas con la munición especial. Bien. Esperen la señal del almirante. Los Krell continuaron avanzando. Entraron en el alcance efectivo de sus armas, y luego en el alcance óptimo. Jorge esperó. Los necesitaba más cerca. Los necesitaba agrupados para que el compuesto se extendiera. Tantas naves como sea posible. Señor, están casi encima de nosotros, dijo Gregayes con nerviosismo. Lo sé, solo un poco más cerca. Los Krell estaban ahora tan cerca que la tripulación podía ver detalles en sus cascos orgánicos, la forma en que su armadura se movía y cambiaba, los puertos de armas que brillaban con la energía que se acumulaba. Ahora Jorge ordenó: todas las naves, disparen las municiones especiales. Todos los buques de la flota lanzaron sus misiles modificados simultáneamente. Cientos de proyectiles se dirigen hacia la formación Krell. Las defensas del Krell se activaron, destruyendo muchos de los misiles, pero estos estaban diseñados para fragmentarse antes del impacto, creando nubes de partículas que se desplazaron por el espacio. El Krell voló directamente hacia las nubes. Las partículas recubrían sus caparazones, filtrándose por cada grieta y abertura. Por un momento, no pasó nada. Entonces Kate activó las matrices de comunicaciones a máxima potencia,
generando un pulso electromagnético masivo sintonizado con la frecuencia que Kieran había identificado. El efecto fue inmediato. Las naves Krell comenzaron a disminuir la velocidad. Su coordinación flaqueó. Algunos se desviaron del rumbo. Otros dejaron de moverse por completo. «Está funcionando», gritó Kate. «Los niveles de energía están bajando en toda su flota. Todos los barcos, apunten a las naves debilitadas», ordenó Jorge. «Fuego a discreción». La flota combinada abrió fuego. Cañones de riel, misiles, armas de energía, todo lo que tenían. Los Krell intentaron responder, pero sus movimientos eran lentos. Confundidos, el compuesto alteraba su metabolismo, mientras que el pulso electromagnético interfería con su coordinación neuronal. Naves que parecían invencibles horas atrás ahora caían bajo fuego concentrado. Una a una, las enormes naves biológicas fueron destruidas. Pero los Krell se estaban adaptando. Los organismos de mando más grandes, menos afectados por el compuesto, avanzaron con furia desesperada. Sabían que estaban perdiendo. Querían llevarse consigo a tantos enemigos como fuera posible. Una enorme nave biológica Krell rompió la línea defensiva, dirigiéndose directamente al planeta. El capitán Cooper la vio venir. «Defensor, rumbo de intercepción», ordenó. «No podemos dejar que llegue a la superficie». «Señor, no podemos enfrentarnos solos a esa cosa», protestó Carter. «Entonces, pidamos ayuda. Todas las naves cerca de la cuadrícula 7. Aquí, defensor. Tenemos un organismo de mando Krell dirigiéndose al planeta. Necesitamos apoyo inmediato». La nave insignia Valoran, Amanecer Eterno, respondió: «Defensor, aquí defensor. Es la reina Lousara. Estamos con vosotros». Las dos naves, una humana y otra valorana, se posicionaron entre el enorme organismo Krell y el planeta. Abrieron fuego simultáneamente, y sus armas desgarraron la armadura de la criatura. El Krell contraatacó. Sus armas orgánicas lanzaron proyectiles que impactaron contra ambas naves. Los escudos defensores cayeron al 30%. El Amanecer Eterno recibió un impacto que le atravesó el costado de estribor. «Necesitamos más potencia de fuego», dijo Cooper entre dientes. Entonces llegaron docenas de naves más. Destructores taxianos, fragatas Centuri, incluso naves civiles disparando sus armas improvisadas. Rodearon al enorme Krell y lo acribillaron a fuego desde todos los lados. La criatura se retorció y luchó, pero estaba debilitada por el compuesto y abrumada por el ataque coordinado. Finalmente, con una última convulsión, se quedó inmóvil. «Objetivo destruido», informó Carter. En todo el campo de batalla, la situación había cambiado por completo. El enjambre Krell, tan confiado en su superioridad numérica, estaba siendo destruido sistemáticamente. Sus naves caían una tras otra. Los supervivientes intentaron huir, saltando al hiperespacio en desorden. Para cuando cesó el tiroteo, más de 200 bioips Krell habían sido destruidos. El resto se dispersó, huyendo por sus vidas. La flota había vencido. 3 días después de la batalla, la reina Lera se encontraba en el gran salón del Palacio Valorano. El salón era magnífico, construido con cristal viviente que reflejaba la luz en todos los colores imaginables. Había resistido 3000 años de guerras y paz, triunfos y tragedias. Y hoy, sería testigo de algo completamente nuevo. El salón estaba repleto de gente. Valeranos de todos los estratos sociales habían acudido a presenciar este momento. Obreros y soldados, científicos y artistas, niños y ancianos. Llenaban el salón por completo, y miles más lo seguían a través de pantallas en todo el planeta. En el centro del salón se encontraba el almirante Jorge. Junto a él, representantes de todas las naves de la flota terrestre. El capitán Ryan Cooper, la doctora Clare Patterson, Lisa y Danny Green de la Opes Light, e incluso el joven Kevin del equipo de investigación. Detrás de ellos,
representantes de las demás especies que se habían unido a la batalla. Comandantes taxianos, diplomáticos centenarios, capitanes de gremios mercantes, todos los que habían luchado por salvar el mundo natal valerano. La reina Lara descendió de su trono. En la cultura valerana, el trono representaba autoridad y distancia. El gobernante se sentaba por encima de todos para mostrar su poder. Pero Lera no quería distancia ese día. Quería estar a su altura. El salón quedó en silencio cuando llegó junto a Jorge. Durante un largo rato, se miraron fijamente. El almirante humano que lo había arriesgado todo. La reina alienígena que había estado lo suficientemente desesperada como para pedir ayuda. Almirante Jorge, comenzó Lisa. Su voz resonó en el salón. Durante 3000 años, mi pueblo se ha mantenido orgulloso. Nos creíamos sabios por nuestra antigüedad. Nos creíamos poderosos por nuestras grandes flotas. Y nos creíamos superiores a las especies más jóvenes. Hizo una pausa y Jorge pudo ver lágrimas en sus ojos dorados. Cuando llegaron los Krell, nuestro orgullo no significó nada. Nuestra edad no significó nada. Pedimos ayuda a todos nuestros aliados, a todas las especies a las que habíamos ayudado, a todos los que nos debían favores. Y todos dijeron no. Tenían demasiado miedo, eran demasiado calculadores, demasiado preocupados por sus propios intereses. Lizara se llevó la mano al corazón. El gesto valorano de más profundo respeto. Alrededor del salón, todos los valerinos hicieron lo mismo. Entonces llegasteis vosotros. La humanidad, una especie a la que habíamos tachado de primitiva y joven. Llegasteis con naves viejas y armas obsoletas. Llegasteis sabiendo que probablemente moriríais. Y llegasteis por una sola razón, porque pedimos ayuda, y era lo correcto. Jorge se sentía incómodo con tanta atención. No se le daban bien los discursos ni las ceremonias. Era un soldado, pero entendía que esto era importante. No solo para los valoranos, sino para todos los que nos observaban a lo largo y ancho de la galaxia. Majestad, dijo, vinimos porque alguien necesitaba ayuda. Eso es lo que hace la humanidad. Ayudamos a la gente, no porque seamos mejores o más fuertes, sino porque creemos que cuando alguien se está ahogando, no se calcula el precio de la cuerda. Simplemente se lanza. Lera sonrió. Y esa creencia salvó a mi pueblo. No solo físicamente, sino también espiritualmente. Nos recordasteis lo que deberíamos haber hecho siempre ha sido así. Nos demostraste que la compasión no es debilidad, que la valentía significa ayudar a los demás incluso cuando te cuesta todo. Se dirigió a toda la sala. A partir de hoy, el Imperio Valerín y la humanidad serán un solo pueblo. Nuestras fronteras están abiertas. Compartimos nuestros recursos. Nuestros futuros están unidos. Hacemos esta promesa no como pago de una deuda, sino como el comienzo de algo nuevo. La sala estalló en vítores. Valeranos y humanos se abrazaron. Extraños que habían luchado juntos ahora celebraban juntos. Durante las siguientes semanas, los cambios se extendieron por ambas civilizaciones. Científicos felerinos llegaron a la Tierra para compartir su tecnología. Ingenieros humanos fueron a Valora para ayudar a reconstruir ciudades dañadas. Se iniciaron intercambios culturales en docenas de mundos. Niños de ambas especies aprendieron los idiomas del otro. En la Tierra, la flota que regresaba fue recibida como héroes. Desfiles llenaron las calles de todas las ciudades importantes. El presidente Alan Martínez entregó medallas a los supervivientes y honró a los caídos, pero el verdadero impacto fue más profundo que desfiles y medallas. La humanidad había demostrado algo a la galaxia. Habían demostrado que la compasión tenía poder, que hacer lo correcto importaba, y que otras especies lo estaban teniendo en cuenta. La Confederación Taxiana envió una delegación formal a la Tierra, ofreciendo una alianza militar. Nos equivocamos al cerrar nuestras fronteras, dijo el embajador taxiano. La humanidad nos recordó lo que deberíamos haber sido. Queremos ser mejores. El colectivo Centauri,
que había sido aislacionista durante siglos, abrió relaciones diplomáticas tanto con la Tierra como con Valora. Os vimos luchar, dijo su representante. Os vimos arriesgarlo todo por desconocidos. Ese tipo de valentía es rara. Queremos aprender de ella. Incluso el gremio de comerciantes, normalmente centrado solo en el beneficio, cambió sus políticas. Ofrecieron rutas comerciales preferenciales a los comerciantes humanos y Valerín. Buen negocio, explicó su presidente, pero también lo correcto. El capitán Ryan Cooper estaba de pie en sus aposentos del defensor, mirando un holograma de su esposa, Jennifer. Ella estaba de vuelta en la tierra, sana y salva, esperándolo. Había regresado a casa. No todos habían tenido tanta suerte. Perdimos a mucha gente buena, le dijo al teniente Paul Carter, que había venido a informe posterior a la misión. El Swift, el Dawn, el Wanderer. Más de 1000 tripulantes muertos. Paul asintió. Pero salvamos miles de millones, señor. Tan solo el planeta natal de los Valoran tenía 7.000 millones de habitantes, además de todos los demás mundos que los Krell habrían destruido si no los hubiéramos detenido. Lo sé, pero sigo pensando en la comandante Linda Chow, en Chris Baker del Wanderer, en todos ellos. Tenían familias, vidas, sueños. Murieron haciendo algo importante, dijo Paul en voz baja. Murieron protegiendo a personas que nunca conocieron. Hay honor en eso. Ryan sonrió con tristeza. Sí, lo hay. En el Opus Light, Lisa y Danny Green finalmente regresaban a casa. Su transporte civil había sido mejorado con tecnología Valerín avanzada como regalo de agradecimiento. Los nuevos motores podían cruzar la galaxia en una fracción del tiempo que tardaban sus antiguos motores. ¿Crees que volveremos a hacer algo así alguna vez?, preguntó Danny mientras trazaba su ruta de regreso a la Tierra. Lisa rió. Espero que no. Una experiencia cercana a la muerte es suficiente para mí. Pero lo volverías a hacer si alguien necesitara ayuda, ¿verdad? Lisa lo pensó. Sobre el miedo que habían sentido. Sobre ver explotar barcos a su alrededor. Acerca de las formas de ataque Krell que casi los mataron. Y sobre el momento en que ganaron la batalla y supieron que habían salvado miles de millones de vidas. Sí, lo admitió. Probablemente sí. Las dos lo haríamos, sonrió Danny. Eso es lo que yo pensaba. Estamos locos. No, dijo Lisa, somos humanos. Es lo que hacemos. El almirante Jorge estaba sentado en su camarote del Valiant componiendo un mensaje para su hija Emma. Ella ya estaba de vuelta en la Tierra. Probablemente ya había escuchado todas las noticias y visto las imágenes. Pero él quería que ella comprendiera lo que realmente sucedió. No se trata de tácticas ni de política, sino del significado que hay detrás de todo. Querida Emma, escribió, a estas alturas ya habrás oído hablar de lo que hicimos en Valora. Las noticias hablarán de las batallas, de las bajas y de las implicaciones políticas. Pero quiero que entiendas algo más importante. Fuimos a ayudar a los valerinos, no porque beneficiara a la Tierra, no porque esperáramos nada a cambio. Fuimos porque alguien pidió ayuda y nadie más respondió. Hizo una pausa, pensando en cómo explicarlo. El universo es un lugar muy grande, Emma. A veces puede ser cruel e injusto, pero también está lleno de buena gente. Personas que se preocupan por los demás. Personas que se pronuncian cuando algo está mal. Personas que ayudan simplemente porque es lo correcto. Eso es lo que nos hace humanos. No nuestra tecnología ni nuestras armas, sino nuestros corazones. Nuestra disposición a preocuparnos por los desconocidos. Nuestra negativa a dejar que el miedo nos impida hacer el bien. Jorge guardó el mensaje y lo envió. Luego regresó al puente. Todavía quedaba trabajo por hacer. El Krill había sido derrotado, pero no destruido. Sus fuerzas dispersas aún se encontraban en algún lugar. Surgirían otras amenazas. La galaxia seguía siendo peligrosa. Pero por primera vez en mucho tiempo,
Jorge sintió esperanza porque la galaxia había visto de lo que era capaz la humanidad. Habían visto cómo el coraje y la compasión funcionaban juntos. Y tal vez, solo tal vez, ese ejemplo inspire a otros a ser mejores. La reina Lisa estaba de pie en un balcón de su palacio reconstruido, mirando hacia el cielo nocturno. Las naves humanas patrullaban junto a las naves valoranas, sus luces de navegación dibujaban patrones en la oscuridad. Otras especies también se habían unido a las patrullas. Los taxianos, los centuris, incluso algunas civilizaciones más pequeñas que querían ayudar a proteger el sistema. Se estaba formando una nueva alianza, no basada en el miedo, ni en el lucro, ni en cálculos políticos, sino en la simple idea de que las personas buenas debían ayudarse mutuamente, que los fuertes debían proteger a los débiles, que el coraje y la compasión importaban más que el poder o la edad. Gracias, susurró Lara a las estrellas. Gracias por responder a nuestra llamada. Gracias por mostrarnos quiénes debemos ser. En la Tierra, en escuelas y hogares de todo el planeta, los padres contaron a sus hijos lo sucedido. La flota que acudió en ayuda de desconocidos, los voluntarios que lo arriesgaron todo, como la humanidad había demostrado a la galaxia que hacer lo correcto aún importaba, y los niños escucharon. Aprendieron que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Aprendieron que la compasión no era debilidad, sino la mayor fortaleza. Aprendieron que una persona, una nave, una especie podían marcar la diferencia si estaban dispuestos a intentarlo. Años después, los historiadores la llamarían la Batalla de Valora. Analizarían las tácticas, estudiarían la tecnología y debatirían las consecuencias políticas. Pero quienes estuvieron allí, quienes lucharon, sangraron y murieron juntos, sabían que era algo más. Fue el momento en que la galaxia aprendió que la humanidad jamás abandonaría a los necesitados. Cuando las especies ancestrales aprendieron que la juventud y el entusiasmo podían lograr lo que la edad y la cautela no. Cuando todos los presentes se dieron cuenta de que tal vez, solo tal vez, el universo podría ser mejor de lo que era. Los Krell, el enjambre finalmente se desvaneció en la historia. Sus fuerzas restantes se dispersaron y fueron diezmadas. Pero la alianza que se formó para derrotarlos se fortaleció año tras año. Docenas de especies se unieron, inspiradas por el ejemplo de la Tierra. Construyeron hospitales juntos, compartieron tecnología, exploraron nuevos mundos y enfrentaron nuevos desafíos codo a codo. Y en el centro de todo, una idea simple: ayudar a los demás siempre valía la pena, que el coraje y la compasión no eran fuerzas opuestas, sino dos caras de la misma moneda, que cuando alguien pedía ayuda, no se calculaba el costo, simplemente se ayudaba. El almirante Jorge se retiró del servicio activo 5 años después. Dedicó sus últimos años a la enseñanza en la Academia de la Fuerza de Defensa de la Tierra, formando a la siguiente generación de oficiales. Cuando los estudiantes le preguntaban sobre la batalla de Valora, siempre daba la misma respuesta: hicimos lo que cualquiera debería hacer, ayudamos a quienes lo necesitaban. La verdadera lección no reside en tácticas, armas o estrategia. La verdadera lección es que hacer lo correcto siempre importa. Incluso cuando es difícil, incluso cuando es peligroso, incluso cuando todos dicen que no deberías hacerlo, ayudas de todos modos. La reina Lizara gobernó a su pueblo durante 30 años. Supervisó la época dorada de la cooperación humana en Valoran. Cuando finalmente abdicó para que su hija ascendiera al trono, pronunció un último discurso. Mi pueblo, dijo, cuando llegó la oscuridad, pensamos que estábamos perdidos. Pero aprendimos algo más valioso que cualquier tecnología o territorio. Aprendimos que la verdadera fuerza proviene de la compasión. La verdadera sabiduría nace de la bondad, y la verdadera valentía, de ayudar a los demás, incluso cuando se tiene miedo. La humanidad nos enseñó esto. Que jamás olvidemos la galaxia que fue recordada. Dentro de 1000 años, cuando todos los que lucharon en Valora hayan muerto, la historia aún se contará. La historia de cómo una especie joven lo arriesgó todo para ayudar a desconocidos.
Cómo inspiraron a otros a ser mejores. Cómo cambiaron el curso de la historia, no mediante la conquista ni el dominio, sino a través del simple y radical acto de bondad. Y en la Tierra, en hogares, escuelas y naves espaciales que viajan a estrellas lejanas, los padres aún cuentan esta historia a sus hijos. La historia de la reina alienígena que pidió ayuda. La historia de la flota que respondió cuando nadie más lo hizo. La historia de lo que significa ser humano.